le va? Feliz viernes y bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano, le acompaño por la próxima media hora. Vamos a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos, nuestros temas en titulares. Crecimiento empobrecedor de Panamá. La expansión económica no está alcanzando para todos. La gran pregunta, ¿por qué la riqueza de nuestra región es cuantiosa y solo llega a unos pocos? Tal vez en la evasión y la elusión fiscal hallemos parte de esta respuesta en nuestra arista del día. Detallamos la intervención de Donald Trump en el foro de Davos. Y mientras el presidente panameño Juan Carlos Varela se reúne con la élite financiera mundial en el foro de Davos y con organismos internacionales alaban ese desempeño económico de esta nación centroamericana, los indicadores ocultan una gran realidad. El crecimiento no les está llegando a todos los panameños y panameñas. Tenemos datos del índice de pobreza multidimensional que destacan que durante 2017 en Panamá el porcentaje de personas en condición de pobreza se ubicó en 19,1%. En términos absolutos, esto significa 777.752 personas bajo estas condiciones socioeconómicas. Las cifras contrastan con las macroeconómicas, porque según el Banco Mundial, una institución que, por cierto, por estos días ha sido muy cuestionada por alterar deliberadamente los números de Chile, calculaba que a principios de enero había una expansión del PIB panameño de 5,7% para el 2017, siendo además el más alto para la región. La expansión económica, sin embargo, no ha significado una mejora en las condiciones de vida de los panameños en materia de pobreza ni en materia de equidad. Panamá también ocupa el penoso quinto lugar entre los países más desiguales del continente, siendo superado solo por Honduras, Colombia, Brasil y Guatemala. Se le llama entonces el crecimiento empobrecedor. Y los delegados del presidente Mauricio Macri se movieron como peces en el agua en el foro de Davos, haciendo negocios aquí, haciendo negocios allá. Poco favorables para los argentinos, pero sí muy jugosos para los empresarios que forman parte de Cambiemos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante su vocero Jorge Faur, anunció la suscripción de los memorándum de entendimiento entre Argentina y Suiza para desarrollar proyectos ferroviarios, capacitaciones de trabajo y asesoramiento técnico. Sin embargo, la parafernalia con la que el gobierno argentino ha vendido estos megaproyectos, tales como la red de expresos regionales, pues estarían íntimamente ligados a los negocios del grupo cercano a Macri. Ya es de conocimiento público esas adjudicaciones amañadas para favorecer a las empresas y a los negocios del grupo familiar y amigos cercanos del presidente. En 2016, por nombrar alguno de esos casos, se daba ese escándalo tras la adjudicación sin licitación que hizo la estatal de ferrocarriles por 300 millones de pesos a una firma vinculada a Franco Macri, el papá del presidente argentino. Igualmente, a pesar de los guiños de Macri a los europeos para apurar la firma del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la UE, estos le respondieron con nuevas amenazas contra el biodiesel argentino que impondría nuevos aranceles de importación. Y justamente la movida económica en el extranjero del presidente Macri a espalda de los argentinos, los tarifazos, los miles de despidos, las reformas laborales, la represión política, así como el incumplimiento de las metas fiscales y de inflación, siguen mermando su popularidad e imagen. Un estudio de Sinopsis Consultores reveló una caída de 13,6% en la aprobación gubernamental del mandatario argentino, pasando de 51,6% a 38% de noviembre
noviembre de 2017 a enero de 2018. Mientras tanto, su imagen negativa saltó de 30,2% a 41,4% en el mismo periodo de este estudio. Igualmente, sobre el futuro inmediato en medio de la gestión macrista, solo el 29,7% de los encuestados cree que su situación va a estar mejor, esto contra el 42,6% que prevé que estará peor con la gestión de Cambiemos. Y Costa Rica ya entra en la recta final de cara a las elecciones generales el próximo domingo 4 de febrero, cuando se elegirá tanto al próximo presidente como a los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa. Por estas horas abundan las noticias económicas, especialmente las que tienen que ver con el manejo de las finanzas públicas. La de hoy, sobre el riesgo del nivel de endeudamiento. Y es que según los datos más recientes del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica, el endeudamiento del gobierno continuó al alza en el 2017, alcanzando un monto de 16 billones de colones, lo cual representa casi la mitad de la producción del país. Hablamos de un 49,2%. El peso de la deuda creció a grandes pasos desde el 2008 debido a, por ejemplo, los continuos déficits del Ejecutivo Central al exceder los gastos, especialmente por esos gastos de intereses sobre la deuda y que sobrepasaron los ingresos que percibe la nación, principalmente por los impuestos. Los economistas ya levantan todas las alertas que la situación fiscal es apremiante e incluso insostenible en medio de un contexto de pobre gobernabilidad, fraccionamiento político y un alto malestar ciudadano. Todo esto de cara a esas elecciones generales del próximo 4 de febrero. Y en Venezuela se adelantan pasos ya para poner en funcionamiento la criptomoneda venezolana, el Petro. El portal web Correo del Orinoco titula justamente acerca de esto. Maduro anuncia creación de granjas de criptomonedas en liceos y universidades del país. El presidente venezolano anunciaba entonces la creación de este espacio para la minería de criptomonedas en las universidades y los institutos de educación pública en el país. En este sentido, el mandatario instaba a los jóvenes a prepararse en la creación de cooperativas de minería de criptomonedas, los cuales pues se multiplicarán por todo el territorio nacional. El mandatario resaltaba que ya se encuentra Venezuela a la vanguardia de la tecnología con la implementación del Petro, motivo por el cual pues este mecanismo debe contar ahora más que nunca con el apoyo de la nueva generación de los jóvenes. Y así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando los números de la evasión fiscal. ¿Quién se beneficia? ¿A quién afecta? Al regreso.
Nuestro tema del día, la evasión y la elusión fiscal. Un gran problema que ha ganado protagonismo en la opinión pública en los últimos años. Recordamos los Panama Papers en 2016 y los Paradise Papers en el 2017. Son tan solo dos de esos documentos que se han lanzado a revelar nombres de personas como Mauricio Macri, como Juan Manuel Santos, incluso Sebastián Piñera, el recién electo presidente de Chile, y también pues otros nombres de otras entidades que se han dedicado a esquivar el pago de sus responsabilidades fiscales, de sus impuestos. La gran pregunta es, ¿a quiénes afecta? Pero también, ¿a quiénes beneficia? Lo revisamos. Los países en desarrollo pierden alrededor de 100.000 millones de dólares anuales por la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales, según Intermon Oxfam. La pérdida estimada de los países en desarrollo por el uso de incentivos fiscales a las grandes empresas es de otros 138.000 millones de dólares anuales. La inversión mundial hacia paraísos fiscales aumentó 45% entre 2008 y 2016, drenando recursos nacionales y eludiendo masivamente el pago de impuestos. A pesar de que entre 2007 y 2014 los beneficios de las grandes transnacionales se han triplicado, su contribución tributaria ha caído, pasando del 3,6% del Producto Interno Bruto en 2007 al 2,8% en 2014, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Y algo que no se puede ocultar aquí es que en nuestro mundo la riqueza no escasea. Y es que a lo largo de los últimos 30 años el tamaño de la economía mundial se ha quintuplicado, alcanzando los casi 78 billones de dólares solamente en 2017. La pregunta, ¿por qué la brecha no se acorta? Aún así, la brecha entre ricos y pobres continúa agrandándose. Las fortunas de las personas más adineradas aumentan enormemente, mientras que la escasa riqueza que poseen las personas más pobres disminuye. Desde 2015, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Actualmente, tan solo 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Esta crisis de desigualdad extrema se está agravando como resultado de unos niveles sin precedentes de evasión y elusión fiscal. Mientras millones de personas en todo el mundo viven sumidas en la pobreza, las empresas y las personas más ricas se aprovechan de la opacidad de los paraísos fiscales para seguir eludiendo el pago de los impuestos que les corresponden, privando a los países más pobres de fondos necesarios para proporcionar servicios sociales básicos. Y el impacto es aún más devastador en los países más pobres. La elusión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva a estos países de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales, dinero suficiente para escolarizar a 124 millones de niños y niñas y evitar la muerte de cerca de 8 millones de madres, bebés, niños y niñas cada año. Se estima que el uso de paraísos fiscales por parte de los más ricos supone pérdidas por valor de 14.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los países africanos, fondos suficientes para financiar servicios sanitarios que podrían salvar la vida de 4 millones de niños y niñas y además contratar a los profesores y profesoras necesarios para escolarizar a todos los niños y niñas del continente. No es de extrañar entonces en cómo la evasión fiscal se ha convertido en una práctica cada vez más recurrente. Pero pasa que esto sucede gracias a los sistemas fiscales que le permiten a grandes empresas transnacionales, en su mayoría, eludir miles de millones de dólares en impuestos dentro de los márgenes de la ley. Además, son parte de los privilegios que tienen y que usan para mantener sus ingresos y su poder. Sin duda se trata entonces del negocio del siglo. Hace unos meses, un informe de la organización Oxfam dejaba a la luz una escandalosa revelación. Las 50 mayores empresas estadounidenses utilizaron una red oculta y opaca de 1.751 filiales declaradas en paraísos fiscales para ocultar 1.6 billones de dólares offshore. Estas mismas 50 empresas gastaron cerca de 2.500 millones de dólares en actividades de lobby, lo que representa alrededor de 46 millones de dólares por cada miembro del Congreso. A su vez, esto significa que por cada dólar que invirtieron para hacer lobby en materia fiscal, recibieron $1.200 en exenciones fiscales.
5 empresas, General Electric, Verizon Communications, Comcast, AT&T y ExxonMobil, fueron las que más gastaron en actividades de lobby a nivel de fiscalidad federal, lo que equivale al 25% de todo el lobby fiscal de las 50 mayores empresas. A pesar de que estas obtuvieron más de 4.2 billones de dólares de beneficios en global, utilizaron paraísos fiscales para reducir sus tipos impositivos efectivos a tan solo el 25,9%. 8 de esas 50 empresas pertenecen a 4 o más de estos grupos que presionan para conseguir rebajas fiscales. Walmart se encuentra a la cabeza. Y la Oxfam ha denunciado no en pocas ocasiones que esa reforma fiscal de Estados Unidos, impulsada por el presidente Donald Trump, va a agrandar esa brecha de desigualdad y va a impulsar más elusión fiscal en Estados Unidos. Hablando de Trump, casualmente al regreso tenemos lo que fue su participación en el Foro Mundial de Davos. Y Donald Trump llevó a Davos su retórica de Estados Unidos primero. Con un discurso ambiguo, el mandatario estadounidense llegó a ese foro mundial económico en medio de una oleada de protestas, de cuestionamientos, de críticas a sus políticas económicas. Estamos hablando entonces de este presidente que impulsa una reforma fiscal, impulsa políticas proteccionistas. Tenemos el balance de la jornada de su participación en Davos. Estaba previsto que Donald Trump evitara el tono agresivo que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos. American First, pero no en solitario, se ha convertido en el nuevo mantra de su administración para defenderse de las críticas aislacionistas de sus socios internacionales, sin por ello abandonar a las bases republicanas que le auparon al poder. Pero antes de su llegada al foro en Davos, se había levantado frente a él una coalición multilateral con la que ayer pretendió acortar una cierta distancia. Incluso en materia comercial, donde no ha faltado prácticamente el líder político que pasara por el foro que no defendiera que el proteccionismo no es la respuesta, Trump ha cambiado su tono y dijo estar del lado del sistema comercial global con unos mercados abiertos y libres, pero reformados para evitar comportamientos depredadores. Como presidente de los Estados Unidos, siempre pondré a mi nación primero, al igual que los líderes de otros países. También deberían poner a su país primero. Pero Estados Unidos primero no quiere decir Estados Unidos solo. Cuando Estados Unidos crece, también lo hace el mundo. Ha creado innumerables empleos en todo el planeta y el impulso por la excelencia, la creatividad y la innovación en los Estados Unidos ha llevado a importantes descubrimientos que ayudan a las personas en todas partes a vivir vidas más prósperas y más sanas. Las reacciones del discurso tampoco se escaparon del guión. Entre los asistentes, como una banquera australiana, comentaban que había poca novedad en sus palabras. Para Winnie Byanyima, directora de la Oxfam Internacional, Trump dejó claro que las rebajas de impuestos están saqueando al Tesoro de Estados Unidos para enriquecer al 1% más favorecido de la población. En resumen, el presidente novato quiso simpatizar con la élite económica mundial, haciéndole un guiño a la globalización, pero los hechos, en apenas un año de gestión, demuestran lo contrario, lo que resulta imposible creer en sus palabras. Pasando a otro tema, las ganancias de las principales empresas industriales de China aumentaron en 2017 gracias a la reforma estructural por el lado de la oferta que lleva a cabo el gigante asiático. Estos son los datos que revelaban este viernes el Buró Nacional de Estadísticas de China. Las empresas industriales con ingresos anuales de más de 20 millones de yuanes, hablamos un aproximado de 3 millones de dólares, reportaron ganancias totales por más de 7,5 billones de yuanes en el año
año pasado, un 21% más que lo reportado en 2016. Por otra parte, los ingresos combinados de las actividades principales totalizaron 116,5 billones de yuanes, un 11,1% más que en 2016. Recordamos que la economía china se expandió un 6,9% en 2017, repuntando por primera vez sobre este nivel en 7 años y además 4 décimas por encima del objetivo anual del gobierno que la ubicaba en 6,5% para 2017. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, mantiene consultas con algunos estados africanos y asiáticos para que se adhieran a este acuerdo sobre el recorte petrolero, según lo aseguró el titular de Petróleo de Kuwait, Baked Rashidi. Rashidi espera que los países entonces se unan a los esfuerzos del sector para estabilizar el mercado en 2018 y que va por buen camino. Ahí está justamente lo que titula el portal Sputnik en su versión en español. Estamos hablando que a finales de 2016 la OPEP y 11 productores independientes consensuaron reducir sus inventarios en 1,8 millones de barriles diarios. El convenio, que vencía en marzo de este año, fue prorrogado hasta finales de diciembre gracias a esos buenos resultados en el mercado energético mundial. Y la incertidumbre por el Brexit se ha hecho sentir en los indicadores económicos del Reino Unido. Datos de la Oficina Nacional de Estadística oficializan esa ralentización del crecimiento del PIB durante 2017, siendo el comercio y el mundo laboral las principales preocupaciones de los economistas para este 2018. La Oficina de Estadísticas británica indicó que el PIB, con aumento del 1,9% en 2017, acabó con daños por la devaluación de la libra y la consiguiente inflación, además de las expectativas negativas de las empresas ante el proceso de divorcio de Londres y Bruselas, que culminará en marzo de 2019. Con tono de aliento, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha querido aliviar esas preocupaciones, señalando que la economía británica efectivamente tiene la posibilidad de repuntar, especialmente cuando quede más claro cuál será el resultado de las actuales negociaciones sobre las condiciones de las relaciones comerciales bilaterales futuras entre Bruselas y Londres, una vez que suceda entonces el divorcio británico. Así cerramos esta semana de noticias económicas acá en Impacto Económico. Gracias por la sintonía. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta la semana que viene. Chao, chao. El pasado